Jonathan Grayson se asomó a la ventana panorámica de su ático con vistas a Manhattan. Su mirada se deslizaba sobre los rascacielos, cada uno de ellos testigo de su ascenso a la cima del Olimpo financiero. En sus 45 años, había conseguido todo lo que se podía soñar: una fortuna de miles de millones, el poder de cambiar el destino de las empresas y una reputación de hombre temido y respetado a partes iguales. Su reflejo en el cristal hablaba de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. El traje Tom Ford, perfectamente ajustado, realzaba la figura atlética que Jonathan mantenía gracias al ejercicio diario. Sus sienes canosas añadían solidez y la mirada fría de sus ojos grises le hacían parecer un hombre capaz de hacer cualquier cosa por conseguir sus objetivos. Jonathan se apartó de la ventana y se dirigió al bar. Se sirvió un whisky doble y bebió un sorbo, saboreando el ardor en la garganta. Era un ritual que marcaba el final de otro día de éxitos. Hoy había cerrado un trato que reportaría miles de millones a su empresa y la ruina a sus competidores. Debería haber sentido triunfo, pero en su lugar solo sintió vacío. Su mirada se posó en una fotografía de su escritorio, el único recuerdo del pasado. Mostraba a un niño de pelo revuelto y mirada desconfiada. Jonathan recordó el día en que le hicieron la foto en el orfanato. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a estar desamparado y a depender del favor de los demás. Años más tarde cumplió su promesa, pero ¿a qué precio? Tenía todo lo que podía soñar, pero nadie con quien compartir ese éxito. Ni familia, ni amigos de verdad, solo socios y competidores dispuestos a apuñalarle por la espalda a la primera oportunidad. Jonathan terminó su whisky y dejó el vaso. Mañana sería otro día lleno de reuniones, negociaciones y tratos. Sabía que podría manejarlo todo con su frialdad y cálculo habituales. Pero en el fondo, en un lugar que hacía tiempo se había prohibido mirar, se agitaba algo parecido al arrepentimiento. Mientras Jonathan Grayson se dormía en su amplio y vacío piso, no tenía ni idea de que pronto su mundo cuidadosamente construido se pondría patas arriba y sus principios se verían desafiados por un encuentro que cambiaría su vida para siempre. La mañana del martes comenzó como de costumbre para Jonathan Grayson: un footing en Central Park, un desayuno a base de batidos de proteínas y ver las noticias financieras. Sin embargo, ese día estaba destinado a ser un punto de inflexión en su vida, aunque él aún no se diera cuenta. Al entrar en su amplio despacho de la última planta del rascacielos Grayson Tower, Jonathan fue recibido por una emocionada Sarah, su asistente personal desde hacía más de una década. «Señor Grayson, tenemos un problema», le dijo, entregándole una tableta con la página de un sitio web de noticias abierta. Jonathan frunció el ceño cuando vio el titular: Industrias Grayson acusadas de explotar el trabajo infantil en el sudeste asiático. El artículo contenía fotos de niños exhaustos trabajando en una fábrica supuestamente propiedad de uno de los contratistas de su empresa. «Esto es absurdo», murmuró Jonathan entre dientes apretados. «Investigamos a fondo a todos nuestros socios. Contacta con el departamento jurídico, que preparen una retractación». Pero los problemas no acabaron ahí. Al mediodía, la noticia estaba en los principales medios de comunicación. El teléfono de Jonathan no paraba de sonar con llamadas de periodistas que exigían comentarios. Las acciones de la empresa empezaron a caer en picado. En el punto álgido de la crisis, Melissa Chen, jefa de Relaciones Públicas, irrumpió en la oficina. «Jonathan, tenemos que actuar rápido. Esto podría destruir la reputación de la empresa». Jonathan se reclinó en su silla, su cerebro buscaba frenéticamente una salida. «¿Qué opciones tenemos?» Melissa respiró hondo. «Podemos intentar mantenerlo en secreto, pero el riesgo es enorme. Oh, podemos usar esto como una oportunidad». «¿Una oportunidad?» Jonathan enarcó una ceja. «Sí. Podemos convertir esto en una campaña masiva de responsabilidad social corporativa. Demostremos que Industrias Grayson se preocupa por los niños. Organizaremos actos benéficos, visitaremos orfanatos, crearemos un fondo para ayudar a familias necesitadas». Jonathan se lo pensó un momento. La idea era arriesgada, pero podía funcionar. «Vale, elabora un plan. Pero ojo, no me voy a gastar una fortuna en esto». Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de reuniones, ruedas de prensa y sesiones de estrategia. Jonathan se reunió con los periodistas en persona, refutando con seguridad las acusaciones y presentando la nueva iniciativa de defensa de la infancia de la empresa. «Grayson Industries siempre ha antepuesto el bienestar de las personas», dijo desde las pantallas de televisión. «Estas falsas acusaciones no han hecho sino espolearnos para hacer aún más. Vamos a lanzar el programa El futuro en buenas manos, que apoyará a niños de todo el mundo». Interiormente,
Jonathan arrugó la nariz ante su propia hipocresía. Nunca le habían importado demasiado las obras de caridad, pues las consideraba solo una partida necesaria en los informes para mejorar la imagen de la empresa. Pero ahora el futuro de todo lo que había construido dependía de ello. La campaña debía culminar con una visita de Jonathan a un orfanato del Bronx. Melissa insistió en que tenía que ser él, no ninguno de los directivos de nivel inferior. Tú eres la cara de la empresa, Jonathan, insistió. La gente tiene que ver que estás implicado personalmente en este caso. Eso enviará una fuerte señal de nuestra sinceridad. La víspera de la visita, Jonathan no podía dormir. Se quedó en la ventana mirando la ciudad de noche y se sintió extrañamente inquieto. Mañana debía enfrentarse a un mundo que había dejado atrás hacía mucho tiempo, un mundo que le recordaba su propio y doloroso pasado. La mañana comenzó con una sesión informativa de Melissa. Recuerda, sé natural, demuestra que te importa. Hemos organizado un pequeño grupo de periodistas, harán algunas fotos al principio de la visita y luego se irán. Pasarán una hora allí, charlando con los niños, con el personal. Nada complicado. Jonathan asintió, ajustándose la corbata. Había elegido un traje más modesto para no parecer demasiado ostentoso en el orfanato, pero aún así se sentía fuera de lugar. Cuando la limusina se detuvo ante el destartalado edificio del orfanato, Jonathan sintió que se le estrechaba la garganta. Los recuerdos le invadieron con una fuerza inesperada, el olor a desinfectante, el sonido de las voces de los niños, la sensación de sentirse solo y no querido. S.R. Grayson, estamos aquí. La voz del conductor le sacó de su aturdimiento. Respirando hondo, Jonathan salió del coche. En la entrada ya le esperaba un pequeño grupo, el director del orfanato, varios cuidadores y, por supuesto, periodistas con las cámaras preparadas. Señor Grayson, bienvenido a nuestra casa, le tendió la mano la directora, una mujer mayor de ojos amables. Estamos muy agradecidos por su visita y por la ayuda que nos presta su empresa. Jonathan le estrechó la mano, intentando parecer despreocupado. Es un honor estar aquí. Industrias Grayson se compromete a hacer del mundo un lugar mejor para todos los niños. Los fotógrafos dispararon sus cámaras, captando el momento. Jonathan sabía que las imágenes no tardarían en aparecer en todas las publicaciones importantes, acompañadas de titulares sobre su generosidad y desprendimiento. Cuando hubieron entrado y los periodistas se quedaron fuera, Jonathan sintió que la tensión se liberaba un poco. Pero inmediatamente le invadió una nueva oleada de emoción. Los pasillos, los dibujos de los niños en las paredes, el sonido de las voces de los niños desde las aulas, todo le resultaba demasiado familiar. Señor Grayson, ¿se encuentra bien?, preguntó el director, notando lo pálido que se había puesto. Jonathan se obligó a sonreír. Sí, claro que lo estoy. Es que, este lugar me provoca muchas emociones. El director asintió comprensivo. Muchos visitantes reaccionan así. La vida no es fácil para estos niños, pero intentamos hacer todo lo posible para que se sientan queridos y protegidos. Se dirigieron a la gran sala de juegos, donde ya les esperaba un grupo de niños de distintas edades. Jonathan sintió que se le aceleraba el pulso. Estaba acostumbrado a tratar con empresarios duros y competidores despiadados, pero ante los ojos de estos niños, llenos de esperanza y curiosidad, se sentía completamente indefenso. Niños, dad la bienvenida al señor Grayson, dijo el tutor. Ha venido a conoceros y a saber cómo vivimos aquí. Jonathan saludó torpemente. Hola, chicos. Encantado de conoceros. Y entonces sucedió algo que él no esperaba en absoluto. Una niña pequeña, de no más de 6 años, corrió hacia él y le abrazó las piernas con fuerza. Gracias por venir a vernos, le dijo, mirándole desde abajo con ojos brillantes. Después de recuperarse del shock inicial del inesperado abrazo de la niña, Jonathan le dio una torpe palmada en el hombro. Gracias, cariño. ¿Cómo te llamas? Soy Lily, gorjeó la niña, sin soltar las piernas de su abrazo. Jonathan lanzó una mirada de impotencia al director, que se rió suavemente. Lily, querida, ¿podría soltar al señor Grayson? Vamos a enseñarle nuestra sala de estudio. La hora siguiente pasó como un borrón. Jonathan fue de sala en sala, escuchando al director hablar de los problemas del orfanato, la falta de financiación, la dificultad de proporcionar a los niños todo lo que necesitaban. Asentía y hacía las preguntas que Melissa le había preparado, pero su atención volvía una y otra vez a los niños. En la sala de arte vio a un niño de unos 10 años sentado en un rincón con un cuaderno de dibujo. Jonathan se acercó, intrigado por la expresión concentrada del rostro del niño. ¿Qué estás dibujando?,
preguntó, inclinándose hacia él. El niño se estremeció, claramente sin esperar la atención. Esto es mi casa, contestó en voz baja, mostrando el dibujo de una casita con jardín. ¿Tu casa? Es muy bonita. Jonathan intentó sonreír, pero algo en los ojos del chico le hizo callar. Solía ser nuestra casa. Antes, tartamudeó el chico, con los ojos llenos de lágrimas. Jonathan sintió que se le apretaba el corazón. Recordaba haber hecho dibujos similares cuando era niño, soñando con el hogar y la familia que nunca había tenido. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Sam, respondió el niño, secándose los ojos con la manga. En ese momento, una niña de unos 8 años corrió hacia ellos. Sam, ¿estás llorando otra vez? No llores, por favor, abrazó al niño y miró a Jonathan desafiante. Has disgustado a mi hermano. Jonathan levantó las manos en un gesto protector. No lo has hecho. Solo hablábamos de su dibujo. Esta es ella, mi hermana, presentó Sam, calmándose un poco, barra inversa, barra inversa, barra inversa, barra inversa. Jonathan miró a los dos niños, y algo dentro de él se estremeció. Su vínculo, la forma en que se cuidaban mutuamente, le recordaba algo que él nunca había tenido de niño. El resto de la visita transcurrió hablando con el personal y los otros niños, pero Jonathan no dejaba de pensar en Sam y ella. Se sorprendió a sí mismo buscándolas en las habitaciones, escuchando sus voces. Cuando llegó la hora de irse, Jonathan sintió una extraña reticencia a abandonar el lugar. Estrechó la mano del director y de los cuidadores, prometiéndoles que la empresa ayudaría considerablemente al orfanato. A la salida volvió a ver a Sam y ella. Estaban cogidas de la mano y le miraban con curiosidad y una ligera tristeza. Jonathan se acercó a ella sorprendido. Encantado de conoceros, dijo, sintiéndose incómodo. Sam, sigue pintando. Tienes talento. Ella sonrió. ¿Vienes otra vez? Jonathan abrió la boca para decir que no, pero en su lugar oyó su voz, tal vez. Ya veremos. Al subir a la limusina, Jonathan sintió una oleada de alivio. La visita había terminado y, a juzgar por la reacción del personal y la cobertura preliminar de la prensa, había sido un éxito. Melissa ya le había enviado un mensaje felicitándole y haciendo referencia a las primeras publicaciones positivas. ¿A dónde vamos ahora, señor?, preguntó el conductor. A casa, contestó Jonathan, reclinándose en el asiento y cerrando los ojos. Cuando llegó a su ático, lo primero que hizo fue servirse un whisky y salir al balcón. La ciudad se extendía ante él, tan majestuosa e indiferente como siempre. Jonathan bebió un sorbo, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba a ceder. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes. Las acciones de la empresa subían, la prensa cantaba las alabanzas de su inesperada humanidad, y el Consejo de Administración ya preveía cómo esta historia repercutiría positivamente en el informe trimestral. Jonathan debió de sentirse triunfante. Su plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. La reputación de la empresa no solo se había recuperado, sino que estaba mejor que nunca. Había ganado la partida, como siempre. Pero de alguna manera, en lugar de satisfacción, sintió un extraño vacío. Cerró los ojos y volvió a ver el rostro de Sam, inclinado sobre el dibujo. Oyó la voz de ella preguntándole si volvería. Sintió el abrazo de la pequeña Lily. Jonathan sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Es solo cansancio, se dijo a sí mismo. Demasiado estrés los últimos días. Pero incluso cuando se iba a la cama, las imágenes de los niños del orfanato no le abandonaban. Recordó su propia infancia, la soledad y el miedo que sentía cada día. Recordó haber soñado que un día alguien vendría y se lo llevaría, le daría un hogar y una familia. Basta, susurró en la oscuridad. Solo eran negocios. Nada personal. Pero en algún lugar de su interior, sabía que no lo era. Algo había cambiado. Algo había empezado a despertar en su alma, algo que hacía tiempo había enterrado bajo el peso de la ambición y el ansia de éxito. Había pasado una semana desde la primera visita de Jonathan Grayson al orfanato. Sentado en su amplio despacho de la última planta de un rascacielos, repasaba distraído los informes de crecimiento de las acciones de la empresa y los artículos laudatorios de la prensa. La luz del sol que entraba por las ventanas panorámicas jugaba con la superficie de su caro escritorio de caoba, pero Jonathan apenas percibía el juego de luces. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las pocas horas que había pasado entre los huérfanos. Recordaba el olor del viejo edificio,
mezclado con el aroma del jabón para bebés y la pintura fresca, las risas de los niños y sus miradas curiosas. De repente, el interfono del escritorio se activó, sacando a Jonathan de su ensueño. «Señor Grayson», llegó la melodiosa voz de Sarah, su ayudante. «La señorita Chen quiere discutir los próximos pasos del programa de caridad. Está esperando en la puerta». Jonathan se pasó la mano por la cara, intentando concentrarse. «Sí, claro. Que pase», contestó, enderezándose en la silla. Un momento después, Melissa entró en el despacho, con los tacones tintineando en el suelo de mármol. Iba vestida con un estricto traje de negocios y llevaba en las manos una gruesa carpeta con documentos. Su rostro brillaba de satisfacción. «Jonathan, los resultados han superado las expectativas», comenzó con una amplia sonrisa, extendiendo gráficos y tablas delante de él. «Mira estas cifras. Nuestro índice de responsabilidad social se ha disparado. Pero no debemos detenernos. He preparado un plan de acción. Quizá un par de visitas más a diversas instituciones sociales, una rueda de prensa a gran escala sobre nuestros planes». Jonathan escuchaba a medias, con la mirada posada involuntariamente en la fotografía de Sam y ella tomada durante su visita. Estaba entre los papeles de negocios, como un recuerdo de otro mundo. Recordó los ojos serios de Sam y la sonrisa alegre de ella. «¿Y ese orfanato?», preguntó de repente, interrumpiendo el flujo de palabras de Melissa. Melissa parpadeó sorprendida, su sonrisa se desvaneció por un momento. «¿El orfanato? Bueno, ya hemos hecho una importante donación, como prometimos. Creo que podemos seguir adelante». «No», la interrumpió Jonathan, con voz repentinamente dura. «Quiero volver allí, para supervisar personalmente cómo se utilizan los fondos». Melissa parecía desconcertada. Ladeó la cabeza como si tratara de resolver un nuevo enigma. «Pero, Jonathan, eso es completamente innecesario. Podemos enviar a uno de los gerentes junior. Tienes una agenda demasiado apretada para ese tipo de...». «He dicho que lo haré yo mismo», su tono no dejaba lugar a objeciones. Había un familiar brillo acerado en los ojos de Jonathan que normalmente anunciaba una decisión importante. Melissa conocía esa mirada. Asintió en silencio y empezó a recoger sus papeles. «De acuerdo, organizaré una visita. ¿Cuándo quieres ir?» «Mañana», respondió Jonathan, sorprendiéndose a sí mismo con su determinación. Al día siguiente, Jonathan volvió a plantarse ante las puertas del orfanato. Esta vez sin cámaras ni periodistas. El sol de otoño iluminaba suavemente la fachada destartalada del edificio, mientras los niños jugaban en el patio y sus risas resonaban por todo el barrio. Jonathan sintió que su corazón empezaba a latir un poco más deprisa. La directora, una mujer mayor de ojos amables y pelo gris recogido en un prolijo moño, se sorprendió de su visita, pero lo saludó a la entrada. «Señor Grayson, le estamos muy agradecidos por su ayuda», dijo estrechándole la mano. Sus ojos brillaban de auténtica alegría. «Venga, le enseñaré lo que ya se ha hecho. Hemos empezado a reformar varias aulas y hemos podido comprar nuevo material didáctico. Los niños están entusiasmados con los nuevos libros y juguetes». Jonathan asintió, pero sus ojos ya estaban buscando caras conocidas entre la multitud de niños. Y entonces las vio. Sam y ella estaban de pie a un lado, bajo un gran arce cuyas hojas empezaban a ponerse amarillas. Le miraron sorprendidas, como si no pudieran creer lo que veían sus ojos. Jonathan sintió que sus pies lo llevaban hacia los niños. «Hola», dijo acercándose. Su voz sonaba más suave que de costumbre. «Ya. Pensé en venir a ver cómo estabas». El rostro de ella se iluminó de alegría, como un rayo de sol que se abre paso entre las nubes. «¿Has vuelto? Sam, mira, ha vuelto», exclamó, tirando de la manga de su hermano. Sam estaba más apagado, pero Jonathan notó un brillo de interés en sus ojos. «¿De verdad has venido a ver cómo estamos?», preguntó en voz baja, como si temiera creerlo. Jonathan sintió que algo cálido le invadía el pecho. Era una sensación nueva, desconocida, pero agradable. «Sí, de verdad», respondió, sorprendido por la sinceridad de su voz. «Me contarás qué hay de nuevo en ti». La hora siguiente pasó volando sin que se dieran cuenta. Se sentaron en un banco del jardín, rodeados de flores otoñales y hojas caídas. Jonathan escuchó las historias de los niños sobre su vida cotidiana, sus problemas y sus sueños. Se enteró de que a Sam le encantaba dibujar y soñaba con ser artista, se le iluminaban los ojos cuando hablaba de pinturas y lienzos. A ella, en cambio,
Le encantaban las matemáticas y quería construir un cohete para volar a Marte. Hablaba de ello con tanta seguridad que Jonathan sonreía involuntariamente al imaginarse a aquella niña con un traje espacial. Cuando Jonathan se fue, prometió volver. Y cumplió su promesa. Durante las semanas siguientes se convirtió en un visitante asiduo del orfanato. En cada visita encontraba una excusa: comprobar el progreso de las renovaciones o discutir nuevos programas educativos. Pero la verdadera razón era otra: cada vez se encariñaba más con los niños, especialmente con Sam y ella. Jonathan empezó a traer libros y material de dibujo. Se pasaba horas sentado junto a Sam en el suelo de la sala de juegos, ayudándole a mezclar colores y crear nuevos tonos. Sam, normalmente callado y retraído, empezó a abrirse y a hablar de sus ideas para pintar. Con ella resolvían complejos problemas de matemáticas sentados en una mesita de la biblioteca. Jonathan vio cómo se le iluminaban los ojos cuando encontró la solución a un problema especialmente difícil. Señor Grayson Meyer, exclamó ella un día, tendiéndole un trozo de papel garabateado con fórmulas. He resuelto este problema más rápido que nadie en la clase. Jonathan sintió una oleada de orgullo que le sorprendió a sí mismo. El sentimiento fue tan fuerte e inesperado que lo dejó sin aliento por un momento. Bien hecho, ella, dijo, sonriendo ampliamente. Eres un verdadero genio de las matemáticas. Estoy seguro de que algún día construirás ese cohete y volarás a Marte. Ella se animó al oír esas palabras y de repente abrazó a Jonathan. Él se quedó inmóvil un momento, sin saber cómo reaccionar, pero luego le devolvió el abrazo con suavidad. En otra ocasión, Sam le enseñó su nuevo dibujo, un retrato de Jonathan sentado con un libro. El dibujo estaba hecho con lápices de colores, y aunque tenía las inexactitudes típicas del dibujo de un niño, había algo sorprendentemente exacto en la expresión de la cara de Jonathan. ¿Soy yo?, preguntó Jonathan, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Nunca había pensado que un simple dibujo infantil pudiera evocarle emociones tan fuertes. Sam asintió, mirando a Jonathan expectante. Sí. Siempre nos traes libros, así que dibujé uno. ¿Te gusta? Jonathan cogió el dibujo con cuidado, como si fuera la mayor de las joyas. ¿Te gusta? Sam, es increíble. Gracias. Significa mucho para mí. Quiso decir algo más, pero se dio cuenta de que no podía hablar por el nudo que tenía en la garganta. En la oficina, Jonathan se volvió distraído. A menudo cancelaba reuniones o se las pasaba a sus subordinados. Sus pensamientos volvían una y otra vez al orfanato, a Sam y ella. Se sorprendió a sí mismo pensando, en medio de importantes conversaciones de negocios, sobre qué libro traer a continuación o cómo ayudar a Sam con su nuevo proyecto de arte. Melissa empezaba a preocuparse. Un día entró en su despacho con cara de preocupación. Jonathan, empezó con cautela, la junta directiva se pregunta por qué pasas tanto tiempo en ese orfanato. Les preocupa que eso te distraiga de importantes decisiones empresariales. Quizás sea hora de que te centres en otros aspectos del negocio. Pero Jonathan se limitó a hacer un gesto con la mano, sin levantar la vista de la foto de Sam y ella que ahora estaba en su escritorio junto a los premios empresariales. Esto es importante, Melissa. Estos chicos necesitan apoyo. ¿Y sabes qué? Quizá yo también los necesite. Melissa le miró sorprendida, pero no dijo nada. Nunca había visto a su jefe tan humano. Jonathan no se dio cuenta de que empezaba a cambiar. Sus decisiones en el trabajo se volvieron menos rígidas y empezó a escuchar las opiniones de empleados que antes había ignorado. En las reuniones, empezó a plantear cuestiones sobre la responsabilidad social de las empresas, lo que sorprendió a sus colegas. Tenemos que pensar no solo en el beneficio, dijo una vez en una reunión del consejo, sino en el impacto que nuestras decisiones tienen en las personas, especialmente los miembros más vulnerables de la sociedad. Los directores miraron a su alrededor sorprendidos. No estaban acostumbrados a oír estas palabras de Jonathan Grayson. Una noche, sentado en su ático, Jonathan se sorprendió a sí mismo esperando con impaciencia su próxima visita al orfanato. Recordó cómo ella se había despedido de él con un abrazo la última vez, como Sam le había sonreído sinceramente por primera vez. Aquellos recuerdos le produjeron una cálida sensación en el pecho, pero también despertaron algo en lo más profundo de su ser, algo que había intentado olvidar durante mucho tiempo. Jonathan se acercó a la ventana panorámica, contemplando la ciudad de noche. Las luces de los rascacielos centelleaban en la oscuridad, recordando a las estrellas. Pero en lugar del habitual sentimiento de orgullo por sus logros, sintió un extraño vacío. De repente, una imagen apareció ante sus ojos,
un niño sentado en una cama en la habitación de un orfanato. Ese niño era el mismo, muchos años atrás. Jonathan parpadeó, tratando de alejar la visión, pero ésta solo se hizo más brillante. Recordó las frías noches en las que permanecía despierto, escuchando los sonidos del viejo edificio y los llantos de los otros niños. Recordaba cómo había esperado cada día que alguien viniera hoy para llevárselo, para darle un hogar y una familia. Pero los días se convertían en semanas, las semanas en meses y luego en años, y nadie venía. Jonathan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Recordó su soledad, su miedo y su desesperación. Recordó que una vez se había jurado a sí mismo que nunca volvería a ser vulnerable, que se haría fuerte y triunfaría para no volver a sentirse indefenso. Recordaba que soñaba con una familia, una madre que le abrazara cuando tuviera miedo, un padre que estuviera orgulloso de sus logros. Pero con el paso de los años, esos sueños se desvanecieron, dando paso al cinismo y la rigidez. Jonathan recordaba su primer día de colegio después del orfanato, como los otros niños se burlaban de él por su ropa raída y la ausencia de sus padres. Recordaba cómo había aprendido a defenderse, cómo había llegado a ser el primero de la clase para demostrar a todos que valía algo. Cada recuerdo era como un golpe, doloroso pero purificador. Jonathan se dio cuenta de que todos estos años había estado huyendo de su pasado, intentando enterrarlo bajo el éxito y la riqueza. Pero ahora, al mirar su reflejo en la ventana, no solo veía a un hombre de negocios de éxito, sino también a ese niño que aún vivía en lo más profundo de su ser. ¿Qué me está pasando?, susurró, sintiendo una lágrima solitaria rodar por su mejilla. Jonathan Grayson, un hombre que siempre se había enorgullecido de su capacidad para controlar sus emociones y no encariñarse con nadie, sentía ahora que su corazón se llenaba de calidez al pensar en dos niños huérfanos. Se dio cuenta de que aquello le estaba cambiando su forma de ver el mundo y de verse a sí mismo. Y por primera vez en muchos años este cambio no le asustaba, sino que daba un nuevo sentido a su vida. Al día siguiente, Jonathan llegó al orfanato antes de lo habitual. No solo traía libros y material de dibujo, sino también algo especial, 2 entradas para el planetario de la ciudad para ella y un juego de pinturas profesionales para Sam. Cuando entregó los regalos a los niños, sus ojos brillaron de alegría. Ella saltaba en su asiento y contaba emocionada que siempre había querido ver un telescopio de verdad. Sam miraba en silencio los colores, pero sus dedos temblorosos y sus ojos húmedos hablaban más que cualquier palabra. «S.R. Grayson», dijo Sam en voz baja, «gracias». «Ya. Nunca pensé que tendría unos colores como estos». Jonathan sintió que se le apretaba el corazón. «Te mereces lo mejor, Sam. Eres un artista con talento, y quiero que tengas todas las herramientas para desarrollar tu talento». Ese día, Jonathan no se limitó a pasar tiempo con los niños, sino que se sumergió por completo en su mundo. Ayudó a ella a preparar su viaje al planetario hablándole de las estrellas y los planetas. Con Sam, probaron juntos nuevos colores, creando una vívida imagen de un día de verano. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo en su relación. Jonathan se implicó activamente en la vida de los niños, convirtiéndose en una especie de mentor y amigo. Organizó viajes educativos, no solo al planetario, sino también a museos, exposiciones e incluso a fábricas y laboratorios científicos. Para ella, encontró cursos en línea de programación y robótica, ayudándola a dar los primeros pasos hacia su sueño de construir un cohete. Para Sam, organizó clases con un artista profesional que ayudó al niño a desarrollar su talento. Pero lo más importante era que Jonathan estaba ahí para ellos. Escuchaba sus problemas, se alegraba de sus éxitos y les apoyaba en los momentos difíciles. Estaba aprendiendo a ser no solo un filántropo, sino un verdadero amigo y apoyo para estos niños. Un día, después de un día especialmente bueno, en el que ella ganó la Olimpiada de Matemáticas del colegio y Sam sacó la nota más alta en su proyecto de arte, Jonathan se dio cuenta de que algo había cambiado. Miró a esos niños y vio algo más que pupilos, los vio como la familia con la que siempre había soñado. «Sabéis», dijo mirando las caras brillantes de Sam y ella, «estoy muy orgulloso de vosotros. Sois unos niños increíbles y me siento bendecido por formar parte de vuestras vidas». Ella sonrió y le abrazó con fuerza. «Nosotros también estamos felices de tenerle, señor Grayson». Sam, normalmente reservado a la hora de mostrar sus sentimientos, añadió en voz baja, «Ustedes, eres como de la familia para nosotros». Aquellas palabras estremecieron a Jonathan. Se dio cuenta de que aquellos niños no solo le habían cambiado la vida, sino que le habían curado el alma, habían llenado el vacío que llevaba dentro desde la infancia. En ese momento, Jonathan Grayson, un hombre de negocios frío y calculador, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que toda su riqueza y su éxito. Había encontrado el amor,
el cariño y una verdadera familia. Y este descubrimiento llenó su vida de un nuevo significado y propósito. La fresca tarde de otoño envolvía el orfanato en un suave crepúsculo. Jonathan estaba sentado en un banco del jardín, mirando a Sam y ella jugar con los otros niños. Los últimos meses habían cambiado su vida hasta hacerla irreconocible. Pasaba casi todas las tardes libres aquí, encontrando la compañía de los niños, algo que siempre había echado de menos en un mundo de mucho dinero y competencia feroz. Ella corrió hacia él, con los ojos brillantes de emoción. Señor Grayson. Sam y yo hemos encontrado una vieja fotografía. ¿Le gustaría verla? Jonathan sonrió y asintió. Claro, enséñamela. Ella le tendió la fotografía hecha jirones. Mostraba a una familia feliz, un hombre y una mujer jóvenes, con el pequeño Sam y ella entre ellos. Jonathan sintió que algo se le oprimía en el pecho. ¿Son tus padres?, preguntó en voz baja. Ella asintió, su sonrisa se desvaneció un poco. Sí, fue unos meses antes del accidente. Jonathan tomó la fotografía con cuidado, mirando los rostros de los padres de los niños. Parecían tan normales, tan felices. ¿Cuántas veces se había cruzado con gente así por la calle sin reparar en ellos? «Háblame de ellos», preguntó Jonathan, sintiendo que entraba en terreno desconocido. Hasta ahora había evitado hablar del pasado de los niños por miedo a reabrir viejas heridas. Sam, que había seguido a su hermana, se sentó junto a Jonathan. Sus ojos estaban fijos en la fotografía, y sus dedos frotaban nerviosamente el borde de su camisa. «Papá trabajaba en la fábrica», empezó en voz baja. «Siempre llegaba a casa cansado, pero siempre encontraba tiempo para jugar al fútbol conmigo o ayudar a ella con los deberes». Ella continuó, «Y mamá era enfermera. Hacía las galletas más deliciosas del mundo y siempre sabía cómo hacer que dejáramos de estar tristes». Jonathan escuchó con la respiración contenida. Era la primera vez que oía a unos niños hablar de sus padres, y cada palabra estaba llena de tanto amor y añoranza que se le hizo un nudo en la garganta. «Eran buenas personas», continuó Sam, con la voz temblorosa. «Papá siempre decía que había que luchar por la verdad, aunque fuera difícil». Eso despertó el interés de Jonathan. ¿Luchar por la verdad? ¿Qué quería decir con eso? Sam frunció el ceño, tratando de recordar. No mucho antes de que murieran, papá hablaba mucho con mamá sobre una empresa. Decía que hacían algo malo, peligroso. Ella asintió. Sí, lo recuerdo. A menudo cuchicheaban por las noches, pensando que estábamos dormidos. Papá hablaba de unos documentos que probaban algo. Jonathan sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Sabéis qué era esa empresa? Los niños negaron con la cabeza. No, éramos demasiado pequeños para entender esas cosas, dijo ella. Pero papá estaba muy emocionado. Dijo que podría cambiarlo todo. Jonathan miró la fotografía, los rostros sonrientes de sus padres, y sintió que una extraña inquietud crecía en su interior. Había algo en la historia que le resultaba vagamente familiar, pero no lograba comprender de qué se trataba. ¿Y luego qué pasó?, preguntó, intentando mantener la calma. Sam bajó los ojos. Hubo un accidente. Papá y mamá iban en coche a algún sitio a altas horas de la noche. Nos dijeron que su coche se había salido de la carretera y... No pudo terminar la frase. Ella abrazó a su hermano y Jonathan vio lágrimas en sus ojos. «Ha sido horrible», susurró. «Los esperamos toda la noche. Y por la mañana vino la policía y dijo que nuestros padres no iban a volver». Jonathan sintió que se le partía el corazón de dolor por aquellos niños. Los abrazó suavemente, intentando encontrar palabras de consuelo, pero dándose cuenta de que ninguna palabra podría curar una herida así. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Vuestros padres parecen personas maravillosas. Deberías estar orgulloso de ellos». Sam asintió, secándose los ojos con la manga. «Estamos orgullosos. Pero a veces pienso que si no hubieran intentado luchar contra esa compañía, quizás seguirían vivos». Esas palabras golpearon a Jonathan. Miró a los niños, sus rostros tristes, y sintió una determinación gestándose en su interior. «Escuchad», dijo, mirándoles a los ojos. «No sé qué les pasó exactamente a vuestros padres. Pero si lucharon por la verdad, como decís, eso los convierte en auténticos héroes. Y os prometo que haré todo lo posible por averiguar qué ocurrió exactamente». Ella le miró esperanzada. «¿De verdad? ¿De verdad vas a intentar averiguarlo?».
Jonathan asintió. Sí, te lo prometo. Tus padres merecen que se les revele la verdad. En ese momento, Jonathan aún no sabía cuánto cambiaría su vida aquella promesa. No se daba cuenta de que su búsqueda de la verdad le llevaría a un descubrimiento que trastocaría todas las percepciones que tenía de sí mismo y de su pasado. Jonathan pasó las siguientes semanas inmerso en la investigación. Utilizó todos sus contactos y recursos para averiguar más cosas sobre los padres de Sam y ella y las circunstancias de sus muertes. Sentado en su despacho a altas horas de la noche, Jonathan revisaba montones de documentos e informes. Su escritorio, normalmente perfectamente organizado, estaba lleno de papeles y la pantalla de su ordenador parpadeaba con docenas de pestañas abiertas con artículos de noticias e informes oficiales. Señor Grayson. La voz de Sarah, su ayudante, le sacó de su ensueño. Se está haciendo tarde. Quizá debería descansar un poco. Jonathan levantó la vista de sus papeles. No se había dado cuenta de que había caído la noche. Gracias, Sarah, pero seguiré trabajando. Ya puedes irte a casa. Cuando Sarah se fue, Jonathan volvió a los papeles. Ya sabía los nombres de los padres de Sam y ella, Michael y Laura Thompson. Sabía que Michael trabajaba en una planta química y que Laura era enfermera en el hospital local. Pero algo se le escapaba. De repente, su mirada se posó en el nombre de una empresa que aparecía en uno de los informes, Greentech Industries. Algo familiar había en ese nombre. Jonathan frunció el ceño, intentando recordar dónde lo había oído. Abrió el archivo de sus antiguos oficios y empezó a buscar entre los documentos. De pronto lo encontró, un contrato que había firmado personalmente con Industrias Greentech hacía casi 10 años. Fue uno de los primeros grandes acuerdos de su empresa, el mismo que había llevado a Industrias Grayson al siguiente nivel. Jonathan sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Abrió los archivos de noticias y tecleó el nombre de la empresa y la fecha del accidente del que habían hablado Sam y ella. Lo que vio le dejó helado. Los titulares hablaban a gritos de un gran desastre medioambiental causado por una fuga química en la planta de Greentech Industries. Los nombres de Michael y Laura Thompson figuraban entre los fallecidos en el accidente. Jonathan se recostó en la silla, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. Recordaba la firma del contrato y lo emocionado que estaba por el éxito del acuerdo. Entonces supo que Industrias Greentech había sido acusada de violar la normativa medioambiental, pero había hecho la vista gorda, viendo solo el beneficio potencial. «Dios mío», susurró, cubriéndose la cara con las manos. «¿Qué he hecho?». Las horas siguientes pasaron como un borrón. Jonathan revisó febrilmente todos los documentos relacionados con aquel trato y el desastre que siguió. La imagen que surgió fue espeluznante. Greentech Industries había violado, en efecto, todas las normativas medioambientales imaginables. Su planta era una auténtica bomba de relojería. Y Michael Thompson, el padre de Sam y ella, intentaba sacarlo a la luz. Jonathan encontró referencias a una investigación interna que Michael estaba llevando a cabo. Estaba reuniendo pruebas, preparándose para entregarlas a las autoridades competentes. Pero no tenía tiempo. El accidente de la fábrica había ocurrido justo la noche en que Michael y Laura iban a reunirse con un periodista para entregarle el material que habían reunido. La versión oficial era que el coche se había salido de la carretera a causa de la fuerte lluvia. Pero ahora Jonathan lo dudaba. Recordó las palabras de Sam sobre lo que había dicho su padre acerca de luchar por la verdad. Ahora todo encajaba. Michael Thompson había sido un héroe que había tratado de evitar el desastre. Y murió tratando de hacerlo. ¿Y Jonathan? Jonathan fue quien ayudó indirectamente a que ocurriera este desastre. Su trato había dado a Industrias Greentech los recursos financieros para ampliar la producción, ignorando todas las advertencias de seguridad. Miró la foto de Sam y ella en su escritorio. Los niños que había llegado a querer como si fueran suyos se habían quedado huérfanos por sus decisiones, por su ansia de éxito y su indiferencia ante las consecuencias. Jonathan sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se levantó de un salto de la silla y corrió hacia la ventana, tragando con avidez el aire nocturno. La ciudad estaba llena de vida, millones de luces parpadeaban en la oscuridad. ¿Cuántas vidas más había arruinado con sus exitosos negocios? Recordó lo orgulloso que había estado de aquel acuerdo con Greentech Industries. Cómo había presumido ante la Junta de los beneficios récord. Cómo había planeado el futuro sin pensar en el coste de aquel éxito. Y el coste fue devastador. Sam y ella no fueron los únicos en perder a sus padres. Docenas de familias se vieron afectadas por el accidente.
Un pueblo entero fue envenenado por los productos químicos. Y mientras tanto, Jonathan vivía su cómoda vida, disfrutando de los frutos de su éxito. Volvió a la mesa y miró de nuevo la foto de los niños. ¿Cómo los miraría ahora a los ojos? Jonathan pasó una noche en vela sentado en su despacho mirando la foto de Sam y ella. La culpa lo invadía en oleadas. Cada pensamiento de que era indirectamente responsable de la muerte de los padres de aquellos niños era como una puñalada en el corazón. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a atravesar las persianas, Jonathan tomó una decisión. Debía hacer todo lo posible para arreglar las cosas, aunque le costara todo lo que tenía. Lo primero que hizo fue llamar a su abogado y asesor financiero. «Quiero crear un fondo fiduciario para Sam y ella Thompson», dijo. «Transferir allí fondos suficientes para su educación y su futuro». Luego se puso en contacto con los principales ecologistas del país. «Quiero un estudio completo de los efectos del accidente en la planta de Greentech Industries. Necesito saber el alcance de los daños y qué se puede hacer para restaurar el ecosistema». Los días se convirtieron en semanas llenas de reuniones, llamadas e investigaciones interminables. Jonathan trabajaba como un obseso tratando de encontrar la forma de redimirse. Donó enormes sumas a proyectos medioambientales, financió investigaciones médicas para ayudar a los afectados por la contaminación química y creó programas de apoyo a las familias afectadas por el accidente. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la culpa no le abandonaba. Cada vez que miraba a Sam y ella, su corazón se apretaba de dolor. Siguió visitándoles en el orfanato, llevándoles regalos, ayudándoles en sus estudios, pero ahora cada momento que pasaba con ellos estaba empapado de la amargura de su secreto. Una noche, sentado en su ático con vistas a la ciudad, Jonathan se dio cuenta de que todos sus intentos de redención no eran más que una forma de mitigar su propio dolor. Había utilizado su influencia y su dinero para sentirse mejor, pero eso no cambiaba la naturaleza de lo que había hecho. «Tengo que decirles la verdad», susurró en el vacío de la habitación. «Merecen saber qué les pasó a sus padres». Pero la idea de confesárselo a Sam y ella le llenaba de pavor. Sabía que podría arruinar todo lo que tenían, pero también se daba cuenta de que sin esa confesión no podría seguir adelante. A la mañana siguiente, Jonathan convocó una reunión de emergencia de la Junta. Mientras todos se reunían en la sala de conferencias, respiró hondo y comenzó a hablar. «Caballeros, los he reunido aquí para discutir nuestro trato con Industrias Greentech de hace 10 años. Su voz era firme, pero por dentro todo temblaba. He investigado y he descubierto que este trato ha tenido consecuencias desastrosas. Debemos asumir nuestra responsabilidad y hacer todo lo posible para rectificar la situación». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Entonces Robert Sterling, uno de los miembros más antiguos del Consejo, se aclaró la garganta. «Jonathan, ¿de qué estás hablando? Este acuerdo fue uno de los más exitosos de la historia de nuestra empresa». «Financieramente exitosa, sí», respondió Jonathan. «Pero el precio de ese éxito fueron vidas humanas y un desastre medioambiental». Contó a la Junta todo lo que había averiguado sobre el accidente de la planta y cómo su acuerdo había contribuido a él. Cuando terminó, se oyó un estruendo en la sala. «Se han vuelto locos», gritó Sterling. «Si esta información se hace pública, nos destruirán. Las acciones se hundirán, nos demandarán». Los demás miembros del Consejo asintieron, apoyando a Sterling. «Jonathan, tienes que darte cuenta de que esto viene de lejos», dijo Michael Foster, el director financiero. «No podemos ser responsables de las acciones de otra empresa». Pero Jonathan se mostró inflexible. «Conocíamos los riesgos, pero hicimos la vista gorda en aras del beneficio. Eso nos convierte en cómplices». «¿Y qué estás sugiriendo?», preguntó Sterling con sarcasmo. «¿Dar todo nuestro dinero a la caridad y cerrar la empresa?». «No», respondió Jonathan. «Pero deberíamos admitir públicamente nuestro error, indemnizar a los afectados y cambiar nuestras políticas para que esto no vuelva a ocurrir». Sus palabras desencadenaron una nueva oleada de protestas. Los miembros del Consejo de Administración pusieron el grito en el cielo por los riesgos para la reputación, por las posibles demandas, por la caída en picado de las acciones. «Jonathan, no puedes hacer esto», dijo Sterling, bajando la voz. «Piensa en la empresa, en los empleados que dependen de nosotros. Podemos aumentar discretamente nuestras donaciones a proyectos medioambientales si quieres, pero una confesión pública es un suicidio». Jonathan miró las caras de las personas con las que había trabajado durante años. Vio miedo, rabia e incomprensión en sus ojos. No podían entender por qué estaba dispuesto a arriesgarlo todo por algo que había ocurrido hacía tanto tiempo. «Entiendo sus preocupaciones»,
dijo en voz baja. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Si lo haces, dijo Sterling amenazadoramente, nos veremos obligados a tomar medidas. El Consejo puede votar para destituirte como director general. Jonathan sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que no era una amenaza vana. Pero las imágenes de Sam y ella, de sus padres muertos, de todos los que habían sufrido a causa de sus decisiones se presentaron ante sus ojos. Haz lo que creas correcto, dijo, poniéndose en pie. Pero yo no callaré por más tiempo. Salió de la sala, dejando atrás a los sorprendidos y furiosos miembros del Consejo. Jonathan sabía que acababa de iniciar una guerra que podría costarle todo, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo lo correcto. Unos días después, Jonathan estaba frente a la puerta del orfanato, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener sería la más difícil de su vida. Sam y ella le esperaban en la pequeña sala de visitas. Sus rostros se iluminaron cuando lo vieron, y Jonathan sintió que su corazón estallaba de dolor. Señor Grayson, exclamó ella, corriendo hacia él con un abrazo. Estamos muy contentos de verle. Sam, más apagada pero también claramente encantada, se acercó detrás de él. ¿Has traído libros nuevos?, preguntó esperanzado. Jonathan negó con la cabeza, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. No, chicos. Hoy estoy aquí para hablaros de algo muy importante. Se sentó en una silla, haciendo un gesto a los niños para que se sentaran frente a él. Mirándoles a los ojos inocentes y confiados, sintió que su determinación casi le abandonaba. Pero sabía que tenía que hacerlo. Sam, ella, empezó, con voz temblorosa. He descubierto algo sobre lo que les pasó a vuestros padres. Los niños se inclinaron hacia adelante, con los ojos abiertos de sorpresa y esperanza. ¿Recordáis haberme dicho que vuestro padre luchó contra alguna compañía?, continuó Jonathan. Los niños asintieron. Averigüé cuál era esa empresa. Se llamaba Industrias Greentech. Jonathan respiró hondo. Vuestro padre era un hombre muy valiente. Descubrió que esa empresa infringía las leyes y ponía a la gente en peligro. Intentó detenerlos. Ella apretó la mano de su hermano. ¿Y por eso tuvieron el accidente?, preguntó en voz baja. Jonathan asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, ella. No creo que fuera un accidente. Sam frunció el seno. Pero, ¿por qué nos cuenta esto, señor Grayson? ¿Cómo lo supo? Y entonces llegó el momento de la verdad. Jonathan sintió que se le hundía el corazón. Porque tuve algo que ver con lo que pasó, dijo, con voz apenas audible. Los niños lo miraron perplejos. Ya. Jonathan tragó saliva, tratando de encontrar fuerzas para continuar. Mi empresa hizo un trato con Industrias Greentech. Ese trato les permitía ampliar la producción ignorando las normas de seguridad. Ya. Sabía que había riesgos, pero hice la vista gorda en aras del beneficio. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Jonathan vio que las caras de los niños reflejaban conmoción, incomprensión y luego, poco a poco, comprensión. Tú, Sam comenzó, su voz temblando con ira apenas contenida. ¿Estás diciendo que eres responsable de la muerte de nuestros padres? Jonathan sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Entonces no sabía a dónde iba esto. Pero sí, mi avaricia, mi indiferencia ante las consecuencias, jugaron un papel en lo que pasó. No me disculpo, pero tenía que decírtelo. Mereces saber la verdad. Ella se apartó de él y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, te has portado muy bien con nosotros. Has venido, nos has ayudado. ¿Por qué? Porque cuando te conocí, no sabía de la conexión entre mi empresa y el accidente, contestó Jonathan, con la voz entrecortada. Me enamoré de ti, te amaba de verdad. Y cuando descubrí la verdad, se me rompió el corazón. Intenté redimirme, pero me di cuenta de que no podía seguir adelante sin decirte la verdad. Sam se puso en pie de un salto, con el rostro contorsionado por la ira y el dolor. Vid, gritó. No queremos volver a verte. Gritó ella, cubriéndose la cara con las manos. Jonathan sintió que su mundo se derrumbaba, pero sabía que se lo merecía. Lo entiendo, dijo, poniéndose en pie. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Pero quiero que sepas que haré lo que sea para deshacer lo que he hecho. Aunque no quieras volver a verme.
Se dirigió hacia la puerta, sintiendo cada paso retroceder de dolor en su corazón. Habían pasado meses desde el día en que Jonathan había confesado a Sam y ella su papel en la muerte de sus padres. Aquellos meses habían sido los más duros de su vida. Los niños se negaban a verle y Jonathan podía sentir cómo el vacío de su corazón crecía cada día. Pero en lugar de rendirse, decidió pasar a la acción. Jonathan empezó por revelar públicamente el acuerdo con Greentech Industries y sus implicaciones. Como sus antiguos socios habían predicho, esto causó una gran tormenta. Las acciones de la empresa se desplomaron, se produjeron litigios y el propio Jonathan se convirtió en blanco de duras críticas en los medios de comunicación. Pero no se echó atrás. En lugar de esconderse o buscar excusas, Jonathan se enfrentó a las críticas. Concedió entrevistas, participó en audiencias públicas, admitió abiertamente sus errores y habló de su plan para arreglar las cosas. No puedo cambiar el pasado, dijo en una entrevista, pero puedo y debo hacer todo lo posible para ayudar a quienes han sufrido por mis acciones. Jonathan lanzó un enorme programa benéfico llamado New Beginnings. Su objetivo no es solo ayudar a las familias afectadas por el accidente de la planta de Greentech Industries, sino también crear un sistema de apoyo para cualquiera que haya sido víctima de la irresponsabilidad empresarial. Se reunió personalmente con las familias afectadas, escuchó sus historias y trabajó para asegurarse de que recibían la ayuda que necesitaban, desde apoyo médico hasta indemnizaciones económicas y asistencia laboral. Al mismo tiempo, Jonathan nunca dejó de intentar reconstruir su relación con Sam y ella. Les escribía cartas con regularidad, contándoles lo que había hecho y lo mucho que los echaba de menos. No les pedía perdón, consciente de que no tenía derecho a hacerlo, pero esperaba que algún día al menos le escucharan. Pasaron los meses y, poco a poco, los esfuerzos de Jonathan empezaron a dar fruto. Su programa de caridad ayudaba a la gente y la opinión pública empezó a cambiar poco a poco. La gente veía su sincero remordimiento y su deseo de enmendar sus errores. Un día, cuando Jonathan celebraba otra reunión con los beneficiarios del programa Nuevos Comienzos, se le acercó una anciana. Sr. Grayson, le dijo, mirándole fijamente a los ojos, perdí a mi hijo en aquel accidente. Durante mucho tiempo le odié a usted y a su empresa. Pero ahora veo que realmente está intentando hacer las cosas bien. No me va a devolver a mi hijo, pero, gracias por no huir de la responsabilidad. Estas palabras conmovieron profundamente a Jonathan. Se dio cuenta de que sus acciones, aunque no espiaran completamente el pasado, podían ayudar a la gente a seguir adelante. Y justo en ese momento, cuando Jonathan sintió que por fin estaba haciendo algo que realmente valía la pena, sucedió algo que casi no se había atrevido a esperar. Era un martes por la mañana cualquiera, cuando Jonathan recibió una carta del director del orfanato. Con manos temblorosas abrió el sobre y leyó el breve mensaje: Sam y ella quieren conocerte. Jonathan sintió que el corazón le latía más deprisa. Hacía casi un año que no veía a sus hijos, y la idea de reunirse con ellos le llenaba tanto de esperanza como de miedo. Cuando entró en la familiar sala de visitas del orfanato, Sam y ella ya le estaban esperando. Parecían mayores, más serias. En sus ojos Jonathan vio una mezcla de recelo y curiosidad. «Hola», dijo en voz baja, sin saber cómo empezar la conversación. Ella fue la primera en romper el silencio. «Hemos leído sobre su programa, Nuevos Comienzos, en los periódicos», dijo. «Y le hemos visto en televisión». Jonathan asintió. «Sí, estoy intentando deshacer lo que he hecho». Sam, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló de repente: «¿Por qué haces esto? ¿Por qué no simplemente olvidas todo y sigues con tu rica vida?» Jonathan sintió que un nudo le subía a la garganta. «Porque no puedo», respondió con sinceridad. «Porque cada vez que pienso en ti, en tus padres, en toda esa gente que sufrió, me doy cuenta de que no puedo vivir conmigo mismo si no hago todo lo posible por ayudar». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «Sabes, antes de conocerte, pensaba que el éxito se medía en dinero y poder. Pero tú me has demostrado que el verdadero valor de la vida está en otra cosa. En el cuidado de los demás, en el amor, en intentar hacer del mundo un lugar mejor, incluso cuando es difícil». Ella y Sam se miraron. En sus miradas, Jonathan vio un reflejo de su lucha interior. «Hemos estado pensando mucho», dijo ella finalmente. «Y hemos decidido que queremos darte una oportunidad. No porque te hayamos perdonado completamente, sino porque podemos ver que realmente estás intentando cambiar». Sam asintió, dándole la razón a su hermana. «Nuestros padres siempre nos enseñaron que la gente puede cambiar si realmente lo desea.
Y que el perdón es importante, no solo para el que es perdonado, sino también para el que perdona. Jonathan sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», susurró. «Te prometo que haré todo lo posible para ganarme tu confianza». A partir de ese día, comenzó el largo camino de reconstruir su relación. Jonathan no se precipitó, pues sabía que los niños necesitaban tiempo. Empezó con poco: visitas regulares, ayuda con los estudios, paseos juntos por el parque. Poco a poco, la tensión entre ellos fue disminuyendo. Sam y ella empezaron a abrirse de nuevo a él, contándole sus sueños y planes. Jonathan los escuchaba con sincero interés, tratando de apoyar todos sus esfuerzos. Un día, durante una de estas conversaciones, Sam preguntó de repente: «¿Qué será de nosotros cuando salgamos del orfanato?». Jonathan se lo pensó un momento y decidió formular una pregunta que llevaba tiempo acariciando: «Bueno, si queréis. Podría convertirme en tu tutor legal. Solo si eso es lo que quieres, claro». Ella y Sam intercambiaron miradas de sorpresa y esperanza. «¿Es eso realmente lo que quieres?», preguntó ella. «Más que nada», respondió Jonathan con sinceridad. El proceso de adopción era largo y difícil, pero Jonathan estaba dispuesto a pasar por todas las dificultades. Se daba cuenta de que era una gran responsabilidad, pero estaba decidido a dar a Sam y ella el amor y los cuidados que se merecían. Habían pasado 5 años desde el día en que Sam y ella pasaron a formar parte oficialmente de la familia de Jonathan. En ese tiempo han pasado muchas cosas. El programa New Beginnings se ha convertido en una importante organización benéfica que ayuda a miles de personas en todo el país. Jonathan ha dejado por completo de dirigir su antigua empresa para centrarse en la organización benéfica y, lo que es más importante, en su nueva familia. Es una cálida tarde de verano. Jonathan está sentado en el porche de la pequeña casa junto al mar que compraron con Sam y ella. El sol se hunde lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo y el agua de tonos dorados. Ella sale de casa con una bandeja de limonada. Ahora tiene 18 años y se prepara para ir a la universidad a estudiar astrofísica. Su sueño de ir a Marte ya no parece tan inalcanzable. «Papá», dice ella, y Jonathan siente que el corazón se le llena de calor con esa palabra. «Sam quería que te dijera que pronto terminará con la pintura y se unirá a nosotros». Jonathan asiente, sonriendo. Sam, ahora un joven de 20 años, está en la escuela de arte y ya ha tenido su primera exposición. Se sientan en un silencio acogedor, mirando las olas. Jonathan piensa en cómo ha cambiado su vida a lo largo de los años. Recuerda al hombre que solía ser, obsesionado con el éxito, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Y lo compara con el hombre que es ahora. «¿En qué estás pensando?», le pregunta ella, dándose cuenta de la expresión pensativa de su rostro. Jonathan sonríe. «En lo mucho que ha cambiado mi vida gracias a ti y a Sam. Antes pensaba que la felicidad era tener una gran cuenta bancaria y poder. Pero ahora me doy cuenta de que la verdadera felicidad son momentos como este. Estar cerca de la gente que quieres y saber que estás haciendo el mundo un poco mejor». Ella le pone la mano encima. «Nosotros también somos felices, papá. Y creo que nuestros padres estarían felices con cómo han salido las cosas». En ese momento, Sam sale de la casa, con las manos manchadas de pintura. he terminado, anuncia con orgullo. «¿Quieren verlo?». Se levantan y caminan hasta el improvisado estudio de Sam. En el lienzo hay un retrato de los tres frente al océano. Pero hay algo más, figuras apenas visibles al fondo, como si los observaran con cariño. «Es…». Jonathan empieza, pero no puede terminar la frase, sintiendo que se le llenan los ojos de lágrimas. «Sí», dice Sam en voz baja. «Creía que siempre estaban con nosotros. Y que querrían vernos felices». Jonathan abraza a ambos niños, sintiendo una gratitud y un amor infinitos. Sabe que el camino hasta este momento ha sido largo y arduo, lleno de dolor y redención. Pero mirando a Sam y ella, a sus caras sonrientes, se da cuenta de que no todo ha sido en vano. En ese momento, frente al cuadro que unía su pasado y su presente, Jonathan se da cuenta de una verdad sencilla. El verdadero valor de la vida no es el dinero ni el éxito, sino el amor, el perdón y la capacidad de cambiar por el bien de los que te importan. Y con esta toma de conciencia, está preparado para afrontar cualquier futuro, sabiendo que tiene lo más importante, una familia y la conciencia tranquila.